Bienvenidos, estimados estudiantes, a tu programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario, el cual te ayudará a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de 11º grado. Recordad que estas teleclases ayudan a mejorar el aprendizaje obtenido en las clases presenciales dado por tu docente. En esta primera teleclase nosotros abordaremos la unidad número 1 con el tema los niveles de comprensión lectora, el que tiene como objetivo aplicar diversas estrategias en diferentes textos. ¿Sabes cuál es el verdadero significado de la lectura? Te comparto este pensamiento de Andrés de Morroa. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Estimado estudiante, ¿sabes a qué nos referimos con la comprensión lectora? Para iniciar nuestro tema, hicimos un sondeo a tus compañeros. Analizar primero el paso de la lectura oral y silenciosa para poder y luego determinaría las palabras claves que me ayudarían a encontrar el mensaje del texto que yo quiero lograr, pues lo que yo quiero conseguir en ese texto, en esa lectura. Sería leer el texto en su totalidad para lograr ubicar o más bien comprender las palabras desconocidas, porque esto me va a permitir inferir lo que quiere el autor que yo entienda. Primeramente se lee la lectura. Aplicamos la lectura oral o silenciosa para comprender el mensaje del texto. Bueno, yo lo primero que hago es leer el texto en su totalidad para lograr para lograr entender lo que el autor me quiere dar expresar. Y en otras partes sería encontrar las palabras desconocidas para poder entender y saber su significado y en otros pasos que yo he practicado y son los que más resultan, son la lectura oral y silenciosa, que en la actualidad, pues, en mi opinión, son las más efectivas. Principalmente lo que hago es leer la lectura de forma silenciosa, leer lo que me quiere dar a entender el autor y sacar las ideas principales o esenciales que me pueden servir. En primer lugar, leer la lectura de forma silenciosa, ya que esto me ayuda a comprender mejor el mensaje del texto, además a localizar la idea principal del tema y las ideas claves que se encuentran en él. Primeramente vuelvo a leer la lectura y ubico el vocabulario desconocido para así entender mejor lo que el autor nos quiere transmitir a través de la lectura. Seguidamente o luego sería ubicar lo que es la idea principal o el tema central del escrito. Bueno, yo volvería a leer la lectura, analizar lo que el autor me quiera a entender, destacar la idea principal y lo más importante, el mensaje que me quiere dar a conocer y sobre todo lo más principal, destacar o encontrar el tema central de la lectura. Pudiste observar cómo tus compañeros aplican diversas estrategias de comprensión lectora. Una de ellas es la búsqueda de palabras claves y desconocidas, análisis de las ideas principales, lectura oral y silenciosa. Además, cuando no entienden el mensaje del texto, ellos vuelven a releer. Pongamos mucha atención de cómo estas estrategias se aplican en los niveles de comprensión lectora. Leer es comprender, y comprender exige releer varias veces, intercambiar impresiones con otros, revisar las primeras hipótesis, matizar constantemente lo que se entiende. Ahora observemos el siguiente gráfico en el que nos explica la comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso mental, activo y complejo. ¿Por qué llevará estos tres procesos? Porque al momento de ir leyendo nosotros se nos van activando los conocimientos previos, vamos haciendo una relación con lo que nosotros ya hemos vivido, además vamos buscando las palabras desconocidas o las palabras del contexto y ir haciendo un análisis de la lectura, porque lectura no solamente es pasar la vista por el texto, nosotros vamos buscando la comprensión del texto.
Para llegar a esa comprensión, nosotros requerimos relacionar e inferir lo que nos quiere decir el autor para poder evaluar, criticar y valorar. Existen 3 niveles de comprensión lectora: nivel literal, nivel inferencial y el nivel crítico. El nivel literal. Su función es obtener el significado literal del contenido del texto. Implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen en la lectura. Como pudimos observar, el nivel literal es lo que está en la lectura de manera explícita y que la memoria inmediata puede recuperar. Ahora trabajaremos con el siguiente texto que aparece en la página 68 de tu guía de autoestudio. Pues si el único remedio posible es hacer patria, el único procedimiento para hacerla es la cultura. Nuestra labor principal está en la escuela, pero no entiendo por cultura el arte de hacer gestos sociales, de enmascarar el instinto con formulismos de buen tono, píldoras de corteza de azúcar y corazón de acíbar, monerías de corte cubriendo impulsos de caverna. En el siguiente texto se afirma que el único procedimiento para hacer patria es hacer cultura. La labor principal de los ciudadanos para hacer cultura está en la escuela. En el nivel literal existen diversas estrategias. La primera es realizar preguntas. Estas preguntas son quién, cómo, qué, cuándo, dónde, cuánto, por qué, para qué y cuál. Estas preguntas nos llevan a nosotros a obtener diversos elementos. Estos elementos son quién, el sujeto, cómo, el procedimiento que se va a realizar una acción, cuándo es el tiempo, dónde, el lugar, cuánto es la cantidad, el qué, la acción y por qué, razón de la acción, para qué, razón de la utilidad y el cuál, la elección. En el texto nosotros encontramos 2 preguntas. El qué es patria, cómo haciendo cultura por medio de la escuela. Una segunda estrategia es la relectura para identificar las palabras reiteradas. En el texto aparecen 2. Cultura está 2 veces, además de enmascarar y cubriendo. Dentro del texto, estas nos sirven a nosotros para la reiteración o reafirmación de las ideas y para eso debemos recurrir al conocimiento de la sinonimia. Dentro del texto tenemos enmascarar y cubriendo. Algunas veces hay que recurrir al diccionario para conocer algunas palabras desconocidas. En el texto tenemos 2 palabras, tal vez posiblemente no las conozcamos, formulismo y acíbar. ¿Sabes qué nos quiere decir esto? Y si no, buscamos el diccionario. Además, debemos llevar al conocimiento previo, la cual tendríamos que conocer qué es corteza y qué son monerías de corte. Esa corteza nos quiere decir a nosotros que es aquello que recubre, en algunas ocasiones está en los árboles, pero en este caso, según el contexto, corteza de azúcar es aquello que recubre un dulce o algo que tenga que ver con el azúcar. Monerías de corte son aquellas todas cosas que nosotros hacemos muecas según las leyes que se van dictando. Nivel inferencial. Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor nos quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe implícitamente. Andar pidiendo, andar detrás de algo que decía y otra persona lo tiene. Una persona que anda detrás de algo y que otra persona lo tiene y anda ahí para quitar o para obtener algo.
Alguien que anda encima de otra persona para conseguir algo o anda pidiendo. Y vivir de una sola persona. Es una persona interesada que va en busca de una oportunidad o una persona que quiere aprovecharse de algún beneficio. Pedir a alguien. El muerto está y el vivo pues tiene que seguir con sus actividades cotidianas. Que el muerto ya está muerto y el vivo tiene que continuar con su vida, seguir adelante. Que se deben preocuparse por el vivo y no por el muerto. Preocuparse por el que está vivo y el que está muerto, muerto está. Bueno, se sabe que cuando la persona fallece, el que tiene la oportunidad de vivir y de gozar es el vivo. El muerto está muerto y el vivo que sea con su vida. ¿Viste en el video anterior cómo se recupera la información que está de manera implícita? A eso se refiere el nivel inferencial. ¿Qué nos dice el nivel inferencial? Que nosotros debemos de hacer interpretación de lo que nos quiso decir el autor. Para este nivel existen 5 estrategias, al igual que en el nivel literal. En este nivel, la primera sería realizar nuevamente las preguntas. ¿Te recuerdas cuáles son esas preguntas? Bueno, sería cómo, cuándo, qué, para qué, cuántos, entre otras. En el texto que trabajamos anteriormente, nosotros podemos hacer algunas preguntas para este nivel de comprensión. La primera sería ¿quién? Si te fijas en el texto, a nosotros no nos dice quiénes serían los que harían la patria. En este caso, la respuesta sería los ciudadanos. Una segunda pregunta es ¿para qué? Para hacer un cambio en la patria que sea verdadero y duradero. Una segunda estrategia es establecer relaciones entre la información dada de forma explícita. Si nosotros nos podemos fijar en el texto, existen 2 grandes ideas, que al hacer relación entre ellas hay una oposición de las 2 ideas. La primera es la que nos dice cómo hacer patria y la segunda nos da el concepto de lo que es cultura, de una manera de oposición. Una tercera estrategia es vincular los conocimientos previos con la información que está explícita en el texto. En el texto que estamos trabajando, nosotros podríamos hacer referencia a lo que es la palabra hacer gestos sociales. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? Bueno, que la cultura no se hace solamente haciendo un abrazo, dándose una sonrisa, entre otros gestos que son de maneras formales. Una cuarta estrategia es tener en cuenta las relaciones lógicas que existen en el texto. Puede ser que éstas sean de causa y consecuencia, comparación y contraste y problema-solución. En el texto, como nosotros podemos observar, existe una, que es la de oposición o contraste, como ya hemos mencionado anteriormente. Se puede contrastar 3 frases, hacer gestos sociales, enmascarar el instinto con formulismos de buen tono, monerías de corte cubriendo impulsos de caverna, se contrapone con realizar acciones reales, auténticas y verdaderas. Que eso es lo que nos quiere decir el autor con estas frases que leímos primeramente. Una quinta y última estrategia es el significado contextual de las palabras. Dentro del texto podríamos buscar el significado contextual de la palabra impulso. Nivel crítico significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. En el nivel crítico, nosotros podemos encontrar 4 estrategias. La primera es recurrir nuevamente a las preguntas. Dentro de estas, nosotros nos podríamos realizar 2. ¿Qué opinas del tema? ¿Consideras que el mensaje del texto es útil? ¿Te sirve en tu vida?
La segunda estrategia es la experiencia de vida o como lector, ya que estas nos ayudan a obtener principios, valores y algunos objetivos personales. Una tercera estrategia son los criterios personales sobre el asunto del que trata el texto. Una cuarta y última estrategia es tener en cuenta nuevamente las relaciones lógicas, ya que éstas nos ayudan a conocer cómo está estructurado dicho texto. Hemos concluido con el tema los niveles de comprensión lectora. Dentro de estos, recordad que tenés el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. El nivel literal es aquel que obtenemos la información de manera explícita. El nivel inferencial es aquel que está la información de manera implícita. Y el crítico es cuando nosotros damos nuestra valoración u opinión de dicho texto. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con la apertura de este primer programa con el tema Los niveles de comprensión lectora. Te recuerdo que cuentas con la guía de autoestudio para que sigas reforzando los conocimientos adquiridos tanto en las clases presenciales como en estas teleclases. Te veo la próxima semana en este mismo canal a esta misma hora con el tema Los objetivos del texto y el propósito del autor, aquí en tu canal 6 nicaragüense por gracia de Dios. Recuerda que tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni/reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.